Buenos días, miércoles 29 de mayo, titulamos la apertura de hoy, Santiago Caputo, nuevo jefe de gabinete. Vamos a tratar de explicar por qué la foto de ayer y el hecho que le haya hecho caminar a Guillermo Francos a través de la Plaza de Mayo marca que el verdadero poder, luego del hermano Milei y la hermana Milei, es el asesor de comunicación. En medio de la jura de Guillermo Francos como nuevo jefe de gabinete, tras la renuncia de Nicolás Pose, Javier Milei inició su cuarto viaje por Estados Unidos en búsqueda de inversiones con el presidente y su hermana fuera del país, y Victoria Villarroel, relegada a cumplir funciones de tocar la campanita en el Senado. El asesor estrella Santiago Caputo asumió virtualmente la conducción del gobierno, que atraviesa días turbulentos. El gobierno se transformó en una trinidad en la que gobiernan los hermanos Milei y cada vez más su asesor de imagen, Santiago Caputo. Por eso, y también para poner algo de paz, decidimos comenzar el programa de hoy con las ocho responsorios para los maitines de la Santísima Trinidad del compositor español del siglo XVIII, Antonio Juanas. Y con la salida de Nicolás Pose, decíamos, y la llegada de la jefatura a la jefatura de gabinete de Guillermo Francos, el gobierno enfrenta su primera crisis de gabinete y se plantea un rediseño. Claramente el poder queda constituido, como decíamos, por una nueva trinidad que componen los hermanos Milei junto con el asesor comunicacional. Pero contrariamente a lo que se podría suponer, el día de ayer demuestra que el tercer elemento no es el nuevo jefe de gabinete, sino alguien que no tiene un cargo específico, y es el asesor estrella Santiago Caputo. Para la Iglesia Católica, la Trinidad es un misterio. Dios es una entidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, se habla de unidad, lo cual requiere más que un acto intelectivo, un acto de fe. Se necesita fe para comprenderla. El dogma de la Trinidad ha sido siempre creído por la Iglesia, enseñado por todos los maestros de catequesis, y se haya resumido en la frase del símbolo de San Atanasio: la fe católica quiere que adoremos a la Trinidad y en la unidad de la Trinidad, sin confundir a las personas y sin parar la sustancia divina. Se necesita fe para comprender esta lógica de la Trinidad y también esta lógica de cómo funciona el gobierno de Milei. En el discurso de triunfo de Milei dijo que había textualmente alguien que se mantiene en las sombras, pero que fue el verdadero arquitecto del triunfo, y nombró a Santiago Caputo, un hombre hasta ese momento desconocido al lado del apellido del hiperconocido Santiago. Es sobrino Santiago, o sea, el apellido Caputo es hiperconocido, pero de Santiago Caputo no. Caputo, Santiago es sobrino de Luis Toto Caputo, ministro de Economía, y de Nicky Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, como lo afirma el propio expresidente. Fuentes, me refiero al expresidente Macri, ¿no? Fuentes cercanas al gobierno le atribuyen los éxitos comunicacionales del gobierno y las ideas de las grandes iniciativas: la ley bases, la retórica fundacional, la estrategia de la comunicación digital, y quien dirigió el contenido de la campaña electoral. Forma parte de ese triángulo de poder que decíamos. Vamos a escuchar al propio Milei. Vamos a colocar un fragmento donde Milei explica el rol de su hermana y de Santiago Caputo. Fíjate que a lo largo de este devenir de los últimos años, en la cual la dinámica de los hechos, el orden espontáneo puro, me puso en un sendero que parecía un sueño al inicio, ¿no? Esta la idea de llegar a la presidencia, y ahora estoy acá. Nadie cree. Bueno, muy poco. Sí, mi hermana. Y el genio de Santiago Caputo. Con la salida de Nicolás Pose, con quien Caputo tenía contrapuntos constantes, y la partida de Silvestre Sívori de la AFI, en el conjunto de Guillermo Francos fueron quienes salieron, el conjunto de los que están alrededor de Guillermo Francos fueron los que salieron ganando. Guillermo Francos pasó a ser jefe de gabinete y Caputo quedaría con el control de inteligencia, que se involucró en la decisión de su reemplazo. Sívori era un hombre de Nicolás Pose y Caputo prefería tener a alguien de su propia tropa en un área tan sensible. Las desavenencias entre Pose y Caputo, según trascendidos, tendrían que ver con que el ex jefe de gabinete trataba de calmar al presidente en su táctica confrontativa y Caputo lo llevaba siempre a redoblar la apuesta. Así que veamos lo que nos va a esperar en el futuro. ¿Quién es este desconocido que acumula tanto poder en el gobierno? Vamos a hacer una pequeña biografía
de Santiago Caputo. Todo empezó en el Colegio Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Ahí Santiago se conoció con Ramiro Marra y se hicieron amigos. Con el tiempo, el ahora legislador porteño se fue acercando a las ideas libertarias y cuando en el 2005 Milei le daba clases a Marra de microeconomía, luego Marra presentó a Santiago Caputo y a Milei y el vínculo fue evolucionando. Santiago Caputo no se formó en universidades privadas, empezó a estudiar ingeniería en la Universidad de la Defensa Nacional y luego se cambió a Ciencias Políticas en la UBA. No terminó ninguna de las dos carreras y empezó a trabajar en la consultora de Jaime Durán Barba. Según trascendidos, en esos momentos Santiago Caputo estaba aprendiendo, por así decirlo, y no cumplía un rol protagónico, llegó a tener un cargo intermedio. Luego Luz Caputo se fue a trabajar con un discípulo de Durán Barba, con Guillermo Garat, a la consultora Move Group. Y ahí sí Caputo tuvo un rol más importante y ascendió hasta convertirse en socio de esa consultora. Desde esa consultora trabajaron asesorando a Jorge Triaca cuando era ministro de Trabajo de Macri, a varios intendentes del PRO en la provincia de Buenos Aires y luego se concentraron en campañas internacionales. En el 2023, Garat tenía un socio en cada campaña. Caputo estaba abocado al triunfo de Milei. Derhampton, otro discípulo de Durán Barba, con Patricia Bullrich y el propio Garat. El dueño de la consultora había sido consultado por Guado de Pedro cuando era candidato presidencial para el kirchnerismo. Como vemos, una variada cantidad de experiencias. Según los allegados de Caputo, Santiago tomó la campaña de Milei muy distinto a las otras porque él mismo es libertario y tanta cercanía con las ideas que Milei defiende lo predisponen muy especialmente. Para Durán Barba es un problema que el asesor comparta las ideas. Para Durán Barba el asesor, para ser objetivo, tiene que tomar distancia de las ideas de su cliente. Si bien no se le conoce la voz públicamente a Santiago Caputo, se reúne cotidianamente con diferentes sectores de la oposición y en general causa muy buena impresión. En una entrevista con Cenital, Miguel Ángel Pichetto le dedicó elogios. Vamos a escuchar lo que dice Pichetto sobre Santiago Caputo. Pero también hablo con gente del gobierno. No, indudablemente. Hablo con Santiago Caputo. ¿Qué pensás de él? Que es una incógnita para mucha gente, Yo Santiago tengo respeto Caputo. por él. Primero que tiene una actitud, digamos, de mucha vocación por lo político. Es un hombre joven, tiene valentía, tiene coraje. Bueno, a mí me parece importante la interacción que hizo con la Cámara de Diputados. ¿En enero o ahora? En las dos. En las dos. Mucho más acentuada ahora, pero la de enero fue una experiencia realmente muy interesante, porque terminó con una frustración y porque el enojo a veces no es bueno para un gobierno. ¿El enojado estaba él o el presidente? El presidente se enojó y la ira no es buena porque habría que haber utilizado el cuarto intermedio y no el pase a comisión. Ahora vamos a compartir otro fragmento, en este caso del periodista Eduardo Feynman, diciendo que los dirigentes de la CGT también salieron impresionados en la reunión que tuvieron con Santiago Caputo. Escuchemos a Feynman decir, algunos gordos de la CGT quedaron enamorados de Santiago Caputo. El joven Caputo fue el nexo oculto con la CGT. Parece que desde aquella primera reunión de los gordos de la CGT en la Casa Rosada quedaron algunos impactados y enamorados de Santiago Caputo. Ah, sí. ¿Qué tal? Sí, bueno, Santiago Caputo es un tipo carismático, un tipo de modales tranquilos. No, carismático. No te diría carismático no es. No, bueno. No, para nada. Pero por lo menos un tipo de modales suaves, ¿viste? No levanta el tono. Ajá. Soberbio, mucho. Pero un tipo tranquilo, agradable, culto. Así que parece que los gordos quedaron bastante enamorados de él. Otras de las formas de expresarse de Caputo es a través de sus cuentas fakes en X. Vamos a ver cómo lo explica el periodista Carlos Pañi sobre Santiago Caputo y las cuentas fantasmas que tiene en Twitter. En este momento, hoy durante todo el día, hay toda una polémica en X, lo que era Twitter, acerca de la identidad de una cuenta. Es esta cuenta, Enfant Terrible. Nicola Brandeis, ministros del gobierno, figuras encumbradas del oficialismo en el Congreso, dicen, esta cuenta es la cuenta de Santiago Caputo, el cerebro del marketing de Javier Milei.
Es una cuenta durísima donde se exponen de manera muy extrema estas estrategias de confrontación. Diríamos estas estrategias tan peyorativas respecto de los límites, los que critican, los que se oponen. Todo el día hubo gente diciendo, este sos vos, Caputo. Y Caputo inteligentemente, irónicamente, sarcásticamente dijo, sí, todo lo que dice acá es mío. Y es todo verdad. Estamos hablando de Santiago Caputo, hijo de un primo de Luis Caputo, hijo de un primo de Nicolás Caputo. Hay una especie de caputocracia hoy en la Argentina. Bueno, ahora cabe preguntarse cómo queda el tablero del poder tras la salida de Pose. La producción le preguntó esto mismo al analista político Facundo Cruz. Vamos a escuchar un audio de Facundo Cruz. Por lo general, cuando un programa económico no muestra los resultados esperados, el primer fusible que salta en un gobierno es el del ministro de Economía. En cambio, los cambios en la jefatura de gabinete, en el ministerio que coordina la gestión gubernamental, se producen cuando hay problemas recurrentes y crónicos en la gestión, cuando se quiere mostrar una lavada de cara al gobierno y cuando simplemente se producen internas. En ese sentido, la salida de Nicolás Pose presenta una combinación de las tres anteriores, algo que es bastante pronto para un gobierno que está por cumplir 6 meses de mandato. Esta salida también muestra un elemento más de la cotidiana del gobierno de Libertad Avanza, y que cada vez que hay tensiones en su interior, Javier Milei se recuesta sobre uno de los ejes sobre los que se está apoyando, que es el que conforman Karina Milei y Santiago Caputo. Quien también nos envió una opinión pedida por la producción es Antonio Aracre. Vamos a escuchar a Antonio Aracre ahora. Los cambios que se han producido en el día de ayer en el gabinete del presidente Milei le aportan condimentos interesantes al relanzamiento de una nueva fase de gobierno, porque la tríada que maneja el poder, justamente el poder ejecutivo, formada por el presidente, el propio presidente Javier Milei, su hermana Karina y la cabeza, el cerebro comunicacional y de posicionamiento de imagen y de mensajes, Santiago Caputo, necesita a alguien que por un lado respete y acepte y no desafíe ese marco de autoridad, y en ese sentido Guillermo Francos es un hombre avesado en el tema, que tiene experiencia en la política y sabe y reconoce los liderazgos, y por otro lado que tenga el lenguaje y la gimnasia para poder traducirlo eso dentro de la casta política que se maneja con otros códigos. Por eso creo que representa un complemento muy bueno, y creo que puede llegar a funcionar muy bien. Bueno, y una de las medidas, de las primeras medidas en ese rediseño, que también es comunicativo, de Santiago Caputo, fue mostrar un gabinete más dispuesto al diálogo, con mejor vínculo entre sí y más comunicativo. Recordemos que sobre Nicolás Pose se decía que no se le conocía la voz. Para quienes, además de escucharnos por Radio Perfil, nos están viendo por NetTV, van a poder ver que ahora colocamos esa famosa imagen. Se puede decir que se hizo todo para una foto, una selfie, en la que aparecían todos los ministros juntos en un café sonrientes. Y Guillermo Francos sí mostró su voz ayer y comenzó su gestión diciendo que Milei le dio el nuevo rol en el gobierno porque, textualmente, el presidente no entiende la política argentina. Vamos a recordar ese audio que me parece que va a quedar en la antología de la historia del gobierno de Milei. Guillermo Francos diciendo: el presidente me eligió porque se da cuenta que con la política argentina se le hace complicado. Aquellos que dicen que el presidente no se da cuenta, yo digo, el presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado, porque no la entiende, porque tiene diferencias por X motivos, y que tengo una posibilidad mayor de dialogar, y de ahí viene mi propuesta. Ya venía esa propuesta del Ministerio del Interior, pero bueno, ahora hay que coordinar esto con los equipos de gobierno. Para hacer esa foto y de ese café, se expuso al jefe de gabinete, Guillermo Francos, a cruzar
la Plaza de Mayo, no a la ida, porque a la ida no sabía nadie, sino a la vuelta, donde estaban todos los mobileros de los canales de noticias, y esto fue lo que le sucedió a Guillermo Franco cruzando la Plaza de Mayo. Esta es a la ida, a ver, vamos a ponerlo. Planteo desconcentrar la actividad de la jefatura de gabinete, que en realidad tiene que ser un coordinador del gabinete, pero no puede estar asumiendo tareas de gestión que corresponden a los ministerios, ¿no? Quizá por eso un desgaste con Pose, porque tenía muchas tareas. Bueno, yo creo que él se sobrecargó de tareas en esta primera parte del gobierno, y obviamente cuando uno se sobrecarga de tareas es muy difícil atender todas, pero él ha hecho todo su esfuerzo y llegó hasta acá y finalmente terminó un ciclo y empieza otro. ¿Cuál es el plan ahora del gabinete para poder brindarle mayor estabilidad, volumen político, como se llama en la jerga? Trabajar. Vamos a trabajar en eso. ¿El plan es delegar? Guillermo, lo último, ¿el plan es delegar bastante? ¿Que usted no esté tan cargado? Sí, totalmente. Bueno, esta, en realidad que acabamos de escuchar y quienes lo ven por televisión ver, es la ida al café, la salida de la Casa de Gobierno al café. Allí le avisaron solamente a La Nación Más, así que había solo un periodista que lo estaba entrevistando, que era el de La Nación Más. A la vuelta ya estaban avisados todos, y ahí el pobre Guillermo Franco tuvo que enfrentar preguntas que ya no eran tan condescendientes. Evidentemente, Santiago Caputo es alguien a quien prestarle atención si queremos entender el fenómeno de este gobierno, y como todas las personalidades de este gobierno, Caputo tiene sus particularidades. Para quienes nos siguen viendo por televisión, vamos a mostrar ahora la imagen de la portada de la revista Noticias, en la que se ve su tatuaje, y yo la voy a relatar. Fue la tapa: Santiago Caputo, mafia rusa, decía el ministro del pensamiento de Milei. El tatuaje que tiene Caputo, casualmente, dice mafia rusa. Es una imagen que está en la portada de la tapa de Noticias, cuando fue tapa el asesor presidencial. Caputo tiene el cuerpo cubierto de tatuajes. Tatuajes de la mafia rusa, de inclinación anticomunista. Una casta de campo, una barca, una libreta de ahorros y un auto serán suficientes para calmar mis caprichos, dice el tatuaje de su brazo. Parece que el otro brazo tiene un ruso con una proclama anticomunista. Siguiendo con el tema de los tatuajes, y como no podría ser de otra manera, tratándose de funcionario de este gobierno, Caputo también tiene su lado esotérico. Vamos a ver la siguiente imagen, es una imagen de Agustín Romo sobre Santiago Caputo, donde dice Snaque cumpliendo promesas y tatuándose a lo parravicino. Publicó Agustín Romo, diputado de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, en su cuenta de X. Parece que Snaque es un apodo de Santiago Caputo y Parravicini es el llamado Nostradamus argentinos, y en La Libertad Avanza piensan que este hombre predijo el triunfo de Javier Milei cuando pronosticó que un hombre cambiará la Argentina. El rol de Santiago Caputo y su peso por las decisiones del gobierno se explican por lo que podríamos llamar antítesis del mensaje del Principito. Vamos a escuchar ahora la famosa frase de esa obra literaria, un audio del Principito. En una de esas estrellas, ahí viviré. En una de ellas estaré riendo. Entonces, cuando mires por la noche al cielo, te parecerá que todas las estrellas ríen. Las estrellas son hermosas por una flor que no puede verse. Déjame decirte un secreto. Solo con el corazón se puede ver claramente. Lo que es esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón se puede ver la verdad. Bueno, sí, para el Principito lo esencial es invisible a los ojos, para el gobierno es exactamente al revés. Lo esencial es lo que se ve. De ahí la importancia del asesor comunicacional Santiago Caputo, según Milei, el verdadero arquitecto del triunfo libertador. Así que con un poco de humor titulamos la apertura de hoy día 171, Santiago Caputo, el nuevo jefe de gabinete, en un sentido simbólico, y con el planteo de la Divina Trinidad,
de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, cerramos la apertura de hoy con la misma música con la que abrimos de la Santísima Trinidad del compositor español del siglo XVIII, Antonio